Buenos días, muchas gracias a todos los que están conectándose con nosotros a través de YouTube, supongo, de las redes y de la página de Recrea Academy. Es un placer para mí estar en este espacio y compartir hoy con quienes tengo en la mesa. Quisiera empezar platicándoles un poco. El día de hoy tenemos, cuando abrimos este escenario del legado Recrea, con un panel que se titula Un origen por compartir. Y digo que es un orgullo y un honor para mí estar aquí porque estas 7 personas que estamos hoy aquí formamos parte de un equipo de 9, que hoy no nos podrán acompañar todas nuestras compañeras, que fuimos aquellos soñadores a quienes invitaron hace 6 años y medio, 7, para construir las bases de lo que hoy es el proyecto Recrea, ¿no? Y a petición de Yoli, generamos este espacio y logramos reunirnos para compartir cuál fue el origen. Y como lo he platicado con quienes estamos aquí enfrente, la intención es que sea un diálogo que podamos compartir con ustedes que nos escuchan cuál fue el origen de este proyecto que hemos construido en conjunto en Jalisco. Creo que no ha sido un proyecto que hayamos creado solamente nosotros. Nosotros pusimos algunas ideas en la mesa y en el tintero que fueron tomando forma a lo largo de estos 6 años y hoy este escenario será el espacio de compartir justamente todo lo que hemos aprendido, los logros que se han tenido, los retos y aquellas cosas que creemos serán importantes para los siguientes años. Y bueno, empiezo presentando a quienes me acompañan. La verdad es que es un honor y empiezo por Yoli, la doctora Yolanda Quintero, quien es maestra de secundaria y actualmente es la titular de la Comisión Estatal para la Mejora Continua en Jalisco. Entonces, Yoli, muchas gracias por estar. Gracias, Ana. Un placer estar aquí. Y bueno, a mi lado derecho tengo al maestro Marcos Hereda, quien es educador no formal y ambiental y actualmente es el coordinador general de Cuidamos Guadalajara. Entonces, bienvenido, Marcos. Muchas gracias. Y del lado izquierdo tengo al doctor Gabino Cárdenas, quien es investigador educativo y actualmente es integrante del Consejo Técnico Ciudadano del CIMEJOR. Muchísimas gracias por esta invitación y un gusto poder vernos y compartir estos momentos. Y a mi lado derecho tengo al maestro Gerardo Coronado, quien es profesor de la UDG y de la UNIVA y bueno, colaborador de corazón y piel en todo este proyecto y trayecto. Gracias por la invitación y saludos a todos. Y a mi lado izquierdo, por último, tengo a Matiana Carrillo, quien es asesora de la Comisión Estatal para la Mejora Continua en Jalisco. Y bueno, Mati, un placer coincidir contigo de nuevo. Muchísimas gracias y saludos para todos. Es un placer estar aquí. Y ahora sí, de mi lado derecho, por último, tengo a Josefina, la maestra Josefina Torres, quien es maestra de educación, actualmente es coordinadora académica de materias institucionales en la UNIVA, tiene una experiencia de casi 30 años en la docencia. Pues muchas gracias, buenos días y es un placer y un honor estar y de nuevo reencontrarnos en esto. Gracias a todos. Y bueno, me presento, yo soy la maestra Ana Paula García Ruiz Velasco, soy una apasionada de la educación, en esto de presentarnos por lo que nos gusta, y actualmente tengo la dirección de un proyecto que se llama Innovae y me ha tocado colaborar en la Recrea Challenge e ir de repente en diferentes momentos tocando base junto con el equipo de la CEMEC en la realidad y la implementación del proyecto Recrea. Y bueno, no quisiera dejar de mencionar a quienes no nos acompañan hoy por temas o diversos temas, que es la doctora Flora Arellano, quien está fuera del país, y la maestra Rocío González, que no nos pudo acompañar. Entonces, bueno, dicho esto, ¿les parece si empezamos a platicar? Bueno, platico primero para quienes nos están viendo. La intención del panel es tener tres grandes momentos, siguiendo la lógica con la que muchos de ustedes construyeron la cápsula de recuperación de la experiencia de lo que han vivido en el proyecto Recrea a lo largo de estos 6 años. Tendremos un primer momento que tiene que ver con el recuerda, que en este caso nos vamos a enfocar en los orígenes del proyecto educativo. Habrá un segundo momento donde estaremos trabajando en lo que se refiere a reinventa, que buscaremos recuperar aprendizajes, los retos que se tuvieron, qué obstáculos se fueron resolviendo, y también desde las diferentes trincheras en que terminamos trabajando cada uno de nosotros, qué es lo que vemos que fue sucediendo a nivel estatal. Y por último, el momento de Recrea, que la intención es que planteemos como hace 7, 6 años, qué vemos hacia adelante a partir de lo que hemos ido caminando. Entonces, pues si les parece, empezamos con el primer bloque. La primera pregunta, ¿no?, para generar el diálogo es, ¿cuál era la visión principal
que compartimos al diseñar las bases de este proyecto. ¿Qué estábamos esperando lograr? Bueno, Yoli, no sé si quieres compartirnos. Sí, Ana, claro que sí. Primero es un placer estar aquí, este equipazo. Debo decir que no es frecuente que nos reunamos, han pasado años y no hemos logrado reunirnos, siempre cachitos o una parte y tal, entonces gracias Ana por lograrlo. A mí me gustaría, sí, un poco que soñábamos en ese entonces, me gustaría recuperar el por qué nos conformamos, ¿no? O sea, había un trabajo de casi año y medio por parte del señor secretario. En ese entonces no estaba, obviamente, él trabajaba como asesor externo y él durante un año, año y medio estuvo trabajando en diferentes mesas de trabajo con muchos actores. Entonces, había que recuperar, sintetizar, sistematizar y de alguna manera consolidar un documento que ayudara a sí recuperar esto que se había debatido, pero sobre todo a pensar juntos con cachuchas distintas, los que estamos aquí presentes en ese momento, y eso nos llevó a conformarnos, ¿no? Fue una invitación literal, corto, de amigo, pensábamos muchos perfiles, quien estuviera en la práctica, quien estuviera en la academia, quien estuviera en lo privado, quien estuviera en la sociedad civil. Entonces, pensamos en una mesa que es esta maravillosa mesa que disfrutamos muchas horas y meses de debate. ¿Y qué soñábamos? Justamente era, pues, ¿qué educación necesitamos en Jalisco? ¿No? Y creo que a partir de esta conformación de este y lo que se iba en metas que recuperando eran parte de nuestros insumos también un poco para decir por dónde van las pistas y hacia dónde podemos ir caminando. Entonces, lo quiero poner nada más como previo para poner el contexto de por qué estos decimos que es el origen, pero creo que de mucho disfrute y debate de horas, no debates sencillitos, con muchas diferencias, pero lo delicioso fue haber llegado al punto en común, ¿no? Gera, ¿qué nos compartes tú? Bien. Hemos de decir que el inicio de todo esto fue el compartir una visión. Si todos los actores que fuimos convidados a participar en ello en un inicio, pusimos a disposición de un grupo directivo, coordinador, la visión que teníamos de lo que era educación y de cómo debía realizarse en nuestra entidad. Recuperábamos el esfuerzo que el todavía no secretario estaba haciendo, consultando a la comunidad educativa. Recuperamos también la experiencia de diversos expertos en el ámbito educativo y aportamos nuestra propia experiencia y reflexiones acerca de lo que debería ser el principal instrumento para incentivar los esfuerzos que hasta ahora se han hecho en la educación. Y encontramos que había dos elementos muy importantes. Uno, el diálogo, es decir, teníamos que convocar a todos los participantes del ámbito educativo a dialogar para realmente que la visión que nosotros teníamos fuese compartida y fuese ajustada con las ideas de otros, en primera instancia. Y después, que esto se diera en el ámbito o bajo el concepto de una comunidad de aprendizaje. Una comunidad de aprendizaje que no solamente se viera expresada en la dinámica propia del sistema, del sector educativo, sino que trascendiera este sector. Y hablábamos entonces de una comunidad de aprendizaje para la vida. Es decir, esto no es un esfuerzo solo del colectivo educativo, este es un esfuerzo de toda la comunidad para hacer que la cotidianidad, sea dentro o fuera de la escuela, se convierta en una rutina de aprendizaje que nos haga crecer a todos. Esa era la visión. Llegamos, después de muchas discusiones conceptuales y después de poner en concreto las experiencias y valorarlas, llegamos al punto de partida ya técnico y logístico para echar a dar la idea que actualmente ustedes conocen como
recrea. Esos fueron los inicios que, como toda comunidad de aprendizaje, estaban llenas de ilusión, de visiones, si ustedes quieren, románticas, pero que nos invitaron, nos convidaron a nosotros y a otros más que se fueron sumando a unirnos por un esfuerzo común. Recrea. Sí. No, ¿pueden? Sí. Proyecto, yo invito. Sí. Tanto que era José, ¿qué significó por de su parte? ¿Cómo es que? Pues buenos días a todos y gracias. ¿Qué pasó? Cuando Johnny Quintero me invita, yo trabajo en la UNIVA, y me dice, yo era coordinadora de la licenciatura en educación, y mi inquietud estaba desde ahí, ¿no? Ya basta de replicar un modelo educativo que en la realidad no estaba dando funciones. Estábamos separados de una comunidad. Para esto yo daba información dentro de las comunidades de indagación y todo. Era para mí prioritario, había que hacer algo. Y entonces cuando viene Johnny me dice, pues el clic se dio. Se dio luego, vi la oportunidad de decir, ahora sí, podemos hacer algo. Y algo desde un marco como es la misma secretaría para que esto se diera. Eso fue como mi primer de que le dije, sí, Johnny, voy, va. Después que es, coincido con lo que dice Gerardo, la capacidad de dialogar. Y para poder dialogar con el otro, tenemos que conocer al otro. Entonces, esa invitación en estos círculos era empezarnos a conocer quiénes éramos, qué hacíamos, cuáles eran esos sueños, coincidíamos o no. Y por eso de repente era el hablar y el contemplar y revaluar toda esa práctica docente, toda esa práctica y saber que el punto nodal que nos unía era el amor hacia la educación. Ese por un lado. El otro era que ya no queríamos replicar los mismos modelos que en su momento estábamos alejados de esa comunidad. Y entonces luego ver que los centros que empezamos a visitar, que empezamos a hablar, a dialogar con ellos, coincidíamos en ese deseo, ¿no? El decir, podemos hacer algo más, podemos ver al otro con esa capacidad de dignificar a la persona y dentro de este proceso educativo. Y entonces fue sumándose cada día más. Los retos empezaron a aparecer mucho más. Y el empezar a construir y tomar decisiones, porque era incluir, integrar desde todo el aspecto de la teórico que teníamos, pero también estaba la práctica. Entonces no podíamos dejar, como muchas veces se da, ¿no? Se construyen proyectos en la teoría, pero muy alejados de la realidad. Entonces la realidad la teníamos. Entonces eso fue lo que iba motivando. Entonces fue creciendo todavía esa inquietud, ese anhelo. Yo llegaba a mi trabajo y pues conectar con las muchachas ahí y comentarles de lo que se estaba haciendo, que aunque era una universidad privada, la educación no estaba dada. O sea, no es ahí privado acá, público acá, no. Somos todos y somos todos apasionados en lo que es transformar, porque la educación lo que buscamos es la transformación de vidas. Ahorita vidas en conjunto, que las mismas comunidades fueran las que provocaran esa idea. Y eso fue lo que nos mantuvo, yo creo que era lo que nos unía. Y cuando alguien faltaba, se notaba. O sea, no son esas reuniones que no vino fulano, ay, qué bueno, que no vino. No, se notaba, ¿y dónde está fulano? ¿Dónde está Sutano? Como ahorita, nos faltan dos compañeras que aportaban y daban, porque la vida de la comunidad la hacemos cada uno de nosotros, y en los centros se vivió y se vio. Entonces eso fue maravilloso, eso es lo que me mantuvo y me sigue manteniendo pues en esta pasión. Bien, muchas gracias, buenos días. Digo, tiene que ver con todo lo que ustedes han comentado, ¿no? Lo importante es esa pregunta fuerte, tremenda, que
que lo lanzó Yoli al inicio. ¿Qué educación necesita Jalisco? Y entonces se abre un reto enorme para todo que quiera pensar, porque no es fácil. Es una respuesta que no se da en 5 minutos, ni se da en meses incluso. Aunque sí nos comenzamos a reunir y este proyecto, este proceso, duró meses, como aquí se ha apuntado ya. Y tenemos la posibilidad de hacer una política educativa, de influir en aquello. Educación era importante en un contexto, como bien ha mencionado José, y como bien ha dicho Graco, fuimos invitados. Y a mí me gusta invitar, es decir, vida. Él dijo, fuimos convidados, mejor aún todavía. Compartimos la vida, convidarnos, estamos haciendo vida el concepto de este proyecto. Pero, contexto, ¿cuál era el contexto del que hablaba Josefina? El contexto que ha grabado aún más. La falta de valor de la vida en nuestro entorno. La vida, José Jiménez, no solo cuánto la vida, este momento en nuestro país está exacto, no vale, y entonces se trata de una manera cruel. Más de que no se respeta la vida en todas las manifestaciones. Hay algo bien importante, el individualismo. Tenemos que pensar en cómo llevar a los niños, a los jóvenes, a los docentes a una recuperación de la vida, pero ser comunidad. Es para la vida, y por ahí no recuerdo si fue Aldo quien no, es que también en la vida. De ahí surge. Es y para la vida. O sea, no nos sentamos, o sea, si viene por no. Fueron de entonces, esa, en síntesis, esa posibilidad de hacerlo, influir para una política educativa, ¿no? La lección, entonces, y todo el esto fue posterior, pero así fue como mi situación, los que estamos aquí. Gracias. Y recuerdo, bueno, o sea, ahora, o sea, es decir, está pues, bueno, muchos de nosotros estuvimos en diferentes escenarios, de repente tocábamos un poquito un ejercicio para mí uno de los más importantes a dejar el proyecto con la cultura. En ese sentido, cuando planteamos un proyecto, decíamos, está padre que haya cambiado de esto, está pero que no se vale es que hagamos lo que todos han hecho. Y que este proyecto y entonces, cuando van a la administración, ¿no? Y los demás de los práctico. Hicimos una que muchas veces se acordarán, que empezamos con una serie de formularios a preguntar quién está de acuerdo, quién está de acuerdo, e hicimos una serie de talleres para hacer que algo queríamos que volviera a ser un proyecto.
puesto de escritorio, sí, es, y esto habíamos discutido. Sí, pues, sí, yo por muchos van a estar, pero díganos cuál es de aprendizaje pues, por por en el chat, ¿no? Fuimos viendo. Creo que fue uno de los momentos más valiosos cuando se extiende y se abre el diálogo a todo el estado de Jalisco. Las mesas de diálogo y las aportaciones a través del formulario nos dieron una representatividad del sentir del Estado. O sea, ¿qué queremos como comunidad estatal? ¿Sí? Y esa parte de poder escuchar en el texto y en la voz a los que formaban parte de este sistema educativo, de los que formaban parte y que querían ser escuchados. Y esto nos llevó precisamente a lo que dice ahorita Ana, a encontrar que dependiendo de cada contexto y cada punto en donde se encontraban los docentes y los directivos, iban a construir su significado propio. ¿Sí? Hay orientación en este sentido de una educación en la vida, para la vida, una educación en donde estamos incluidos todos, con tres elementos valiosos que era este aprender a ser, este aprender a pertenecer, ¿sí? Y a poder aprender a estar con el otro. ¿Sí? Pero estos fueron los primeros ejercicios que nos permitieron construir el proyecto. Un proyecto centrado en recrear con las comunidades educativas, las comunidades en y para la vida. ¿No? ¿Quiénes estaban más cerca? ¿Quiénes estaban muy lejos? O sea, ¿qué? Un poco diferentes a los demás. Sí, a mí me tocó mucho, bueno, ahorita lo que dice Mati de este ejercicio que fue en todos lados, que los números eran impresionantes, y una de mis principales reflexiones es que pues se aliaron muchas estrellas, ¿no? Para que sucediera esto, pero creo que uno de los grandes retos es entender la metodología, por así decirlo, de lo que implicaba recrear, de lo que implicaba las comunidades de aprendizaje, en una naturalidad que superara lo institucional, pero que estuviera siempre en lo institucional. Es que no sé cómo explicarlo, pero porque luego de repente, pues sí me tocó que pues necesitas acomodar toda esta energía en un cubito y terminas rebanando, ¿no? Pero la misma metodología lo permitía, ¿no? Que es un poco lo que dice Mate, de que había unas comunidades que para mí era esta cotidianidad, que a lo mejor es totalmente contrario a las otras cotidianidades. Entonces yo creo que uno de los grandes retos fue ese, ¿no? O sea, que la metodología es una cosa viva, que lo que nos ayuda a delimitar esta política o este modelo tiene estas configuraciones que se puede adaptar, y aquí vienen también los retos, ¿no? Es decir, otros retos, ¿no? Tener que seguirlo cuidando para no dejar de revisar cuáles son los puntos o cuáles son los criterios que deberíamos estar siempre contemplando. A mí algo que me deja como un gran impacto fue, y que siempre me van a decir que tal vez estuve disco rayado, pero nos tocó una pandemia. Y en la pandemia tuvimos un instrumento súper fuerte, que fue este modelo, que fue esta creación, ¿no? Que yo creo que sin haberla tenido, si no lo hubiéramos tenido, pues el impacto de por sí fue muy grande, pero yo creo que el impacto hubiera sido grandísimo, ¿no? Entonces,
pues yo me quedo como con las cuerditas de atrás, ¿no? Es decir, de cómo la podemos adaptar. Me hiciste todos escuchando recordar también dentro de los retos esas caras de asombro que de repente decía, ¿cómo vamos a romper un esquema ya anquilosado de autoridad y de todo? ¿Cómo le vamos a dar voz a los padres de familia? ¿Cómo es que vamos a incluir a, no sé, consejos técnicos a otras personas si no se había hecho, ¿no? Y yo creo que eso fue porque estaba por un lado el miedo a hacer algo diferente y que teníamos que dar cuenta, porque pues todo tenía que ser medible, ¿verdad? Y por el otro lado, esos ojitos de, pero otra vez pueda suceder. Y nos volteaban a ver como tratando precisamente, díganos, pero ¿cómo? Y se va a hacer cuando decíamos, es que tienes que vivirlo, no hay otra forma. Si darte una definición te va a ayudar, no te va a ayudar, tienes que vivirlo. Y entonces era constante decir, relájate, goza, hasta en esos términos, ¿cómo voy a gozar si en mi vida me habían permitido gozar? Teníamos que seguir un esquema, ¿no? Todo establecido y donde pues tenías que cumplir nada más. Esa es la parte que yo me quedo y digo, esas caritas, hijo mano, son valiosísimas, ¿no? Sí. Para mí algo muy importante que tiene que ver con este espacio que se abrió en la pandemia es que la sociedad, y particularmente la sociedad jalisciense, se dio cuenta de que estaba frente a una gran oportunidad. A la gran oportunidad de emitir su voz y de poner en práctica su acción. Es decir, el planteamiento de Recrea es, ¿puedes tú con tus iguales cambiar la situación, mejorar la situación desde la escuela, pero para ti y los tuyos? Y eso se hizo vida cuando se cortó el cordón umbilical de la presencia del docente in situ. Es decir, en la pandemia, las comunidades tuvieron que apropiarse del proceso educativo y hacer lo suyo. Tanto así que después reclamaron que lo que ellos habían generado fuese recuperado por las escuelas, fuese recuperado por los profesores. El rol del profesor también se dio más allá del ámbito áulico, se dio externalizado. Y otra vez, en ello se creó la oportunidad. Es que tú puedes hacer tu labor fuera del aula, con la comunidad. Y ese era el mensaje que estaba atrás de la propuesta de comunidades de aprendizaje en y para la vida. Fue una oportunidad contextual que tuvo, por otro lado, la propuesta a la mano que vino a satisfacer una necesidad sentida por toda la sociedad. Creo que eso es parte del éxito de este programa. Bien padre estar escuchando. ¿Cuáles son, hoy a volver un poco hacia atrás, los éxitos que identificamos en este proyecto, ¿no? Hoy estamos cerrando una etapa, ¿no? Seguramente tendrá otra, pero el día de hoy, ¿qué identificamos? ¿No? El tiempo. ¿Cuáles serían otros elementos que identifican? Híjole, yo no me diría éxitos. Esa palabra no me gusta. Logros. Y me voy a regresar a retos, porque creo que lo más difícil fue operarlo, ¿no? En el papel, en el documento, ya habíamos construido, ya habíamos ido a escuchar y demás, pero entrar a la administración pública con un documento de esta naturaleza también rompía con los esquemas de diseño de política pública. O sea, era también un ejercicio muy, y sigue siendo un ejercicio muy osado, lo voy a decir así, porque no solamente es sino lo que se pensó justamente es el reto y lo que vamos a lograr es que Recrea se va a quedar
abajo. Y va a ser de abajo para arriba donde realmente haya una incidencia. Si de arriba para abajo podemos incidir, qué bueno, lo vamos a hacer. Pero el foco estaba también en cómo podemos empoderar exactamente a las comunidades a través de todo esto que han comentado, ¿no? Entonces, me parece que el reto de operar también en un esquema distinto de diseño de política pública, perdón, todavía no lo terminamos de ordenar. O sea, todavía estamos en ese acomodo de ver hacia dónde. ¿Qué se ha hecho y qué hemos logrado? Muchas cosas, y lo cierro nada más porque Mati quiere compartir algo. Tiene que ver con, es una palabra que a muchos no les gusta, multiverso, pluriverso, o como le queramos llamar, o ¿no? En donde se convierte en para mí es como un caleidoscopio, ¿no? Un gran caleidoscopio que puede dar diferentes tonalidades y que cada quien, desde como lo construye también ese caleidoscopio, va a brillar distinto, va a poner colores distintos. Entonces, me parece que será muy difícil decir, estos son los logos, a lo mejor sí hay numerales y tal, pero hay cosas más intangibles que estaban puestas desde el inicio, que creo que también haber no soltado ese horizonte y haber no renunciado a pesar de las camisas de fuerzas que a veces pudiéramos sentir, no renunciar a lo que realmente estábamos buscando desde el inicio, ¿no? Gracias. Un gran logro para mí es el diálogo entre la entidad y la autoridad federal. El haber establecido una armonía y una corresponsabilidad social entre ambos niveles para poder generar la ruta del Consejo Técnico Estatal en Educación Básica y que cada colectivo escolar determinara y decidiera integrar y hacer comunidades de aprendizaje en Infanta o no hacerlas. El poder decidir, me voy a ir por una guía estatal, me voy a ir por una guía federal, o me voy a combinar ambas. Y tomo lo mejor de las dos y hago una guía propia para mí, para aprender a hacer comunidad y a construir nuestras comunidades en cada uno de los rinconcitos del Estado. Creo que ese fue un logro de veras que generó miedos, generó incertidumbres al inicio, generó conflictos emocionales también, pero lo logramos. Lo pudimos sostener y eso también para mí es de reconocer y de agradecer a cientos y miles de rostros desconocidos que no sé quiénes son, pero que los siento y forman parte de mí en todo ese recorrido de estos 6 años. Muchas gracias. Sí, es decir, fluyen los recuerdos, pero también los desafíos, ¿no? Y en el marco de los logros, el desafío siempre está al frente. Cuando el desafío se convierte en utopía, ¿no? En ese camino por recorrer para conquistarlo. Entonces, yo me pongo a pensar, con base en tu pregunta, Ana, Recrea no está terminado, no está acabado, es un proceso que se ha venido construyendo y que cada plataformas para que Recrea sea implementado. No con esta operación de la que exigimos este proyecto con
que esto fuese realidad. Y se creó toda la estructura para operarlo. Hay muchos retos todavía. De las apenas, digamos, conociendo como, y me corrige Yoli si estoy 7,000, 7,000 y digo, tiene que ver con esta cultura. Es decir, necesitamos reducir un poco
En realidad la oportunidad social existe y de ellos depende o bien reconocerse ya parte del proyecto o bien sumarse al proyecto. Nuevas reglas, esquemas y nuevas dimensiones, pero que ellos sean los que hagan que el proyecto no solamente permita, sino crezca y se reproduzca. Yo creo que lo que sigue para Recrea es seguir generando mecanismos que nos permitan revisar estas variables a lo mejor más objetivamente para poder ver hacia dónde vamos o de dónde partimos, ¿no? Por ejemplo, yo creo que habrá un sinnúmero de indicadores pedagógicos, sociales que tenemos que aterrizarnos para que podamos comprobar como la eficiencia del modelo. Y yo creo que también tendríamos que seguir resaltando que además de que el modelo es eficiente, comprobarlo y seguir enfocándonos en que este modelo de Recrea de comunidades para la vida, de comunidades de aprendizaje en y para la vida, tiene que seguir siendo colaborativo, tiene que seguir siendo reflexivo, tiene que seguir siendo amoroso, tiene que seguir siendo subsidiario, ¿no? En muchos casos. Entonces yo me quedaría con esas ideas. Bueno, lo que se viene a futuro y lo que pensemos hacia el futuro, creo que Gerardo ya colocaron cosas, José también, en donde pues no solamente es como defender, sino apropiarse, si ya está apropiado, a veces cada quien desde su trinchera o con el tinte y con las interpretaciones que cada quien le va dando, cómo eso realmente incide y transforma ya no la escuela, la sociedad. Es que el origen finalmente estaba en si la educación realmente no incide, no transforma y no impacta socialmente, entonces ¿para qué estamos educando? Entonces, creo que el reto sigue siendo ese, como lo decías hace rato, ¿no, David? O sea, sí, seguimos con serios conflictos, no solamente de violencia, no solamente de muchos elementos que no están resueltos, y que la educación es una vía, no la vía, ni la única vía. Pero la apuesta de Recrea es esta, desde la educación, cómo seguimos transitando. Y creo que ese reto y esa visión a largo plazo, pues son los irrenunciables, esa utopía que está marcada, pero que se ha ido concretando en este proyecto. Entonces me parece que lo que viene no es menor, desde esta evolución misma que dices, no, o sea, hay que seguir, esto no está acabado, este proyecto no se va a acabar. Y se va a acabar en el momento que dejemos de pensarlo, se va a acabar en el momento que dejemos de dialogar, y se va a acabar en el momento que renunciemos a ese sueño. Entonces ahí sí se puede acabar algo que se haya venido juntando. Sí, gracias. Uno de los principales problemas que tenemos en la administración pública suele ser que borrón y cuenta nueva. Y esto nos lleva a un problema de generar, de la ausencia de un proyecto educativo a largo plazo, que transforme a largo plazo las conciencias, la vida, la tecnología, que nos adecuemos a los avances científicos, que veamos y dialoguemos con el entorno. Entonces, en este sentido, un reto es la continuidad en el contexto y en el marco en el que se ha hablado en este momento. Otro gran reto que veo es, ya lo ha comentado Marco, la subsidiariedad. En el diálogo se requiere la escucha, y hago una invitación a los directores escolares, es decir, que tienen la posibilidad y la capacidad, la facultad de mover a la comunidad educativa para hacerse una comunidad de aprendizaje en y para la vida, que se atrevan a romper como lo han hecho estas más de 7,000 escuelas, que con base en esa dirección se atrevieron a decir queremos
y mover al personal, mover a los docentes para que este proyecto continúe. Ojo, no reiteramos como defensa, sino por la necesidad de darle prioridad a un proyecto que ha sido probado, que tiene muchas aristas, pero que tiene rumbo también. Y el tercer reto que veo es la evaluación. Estamos en un contexto en donde evaluar ya no es una cultura educativa, pero lo que no se evalúa no se mejora. Y entonces mantener la evaluación educativa en todos los ámbitos, en el alumnado, en la docencia, en la administración, en la dirección, porque si no, no vamos a mejorar. Evaluar el proyecto Recrea de una manera crítica para poder impulsarlo a los próximos 15, 20 años más. Me toca el momento que más. Como ya han dicho tanto, pues, ya han dicho todo, yo nomás haría una invitación. Cuando nosotros soñamos con este proyecto, buscábamos una transformación que generara, romper con el individualismo y pensar más en el otro. Y la invitación mía sería, busquemos el bien común en el espacio en el que nos encontremos, no importa qué proyecto llegue. Busquemos pensar con el otro para generar un pensamiento nosotrópico y no un pensamiento individual. Busquemos actitudes más amorosas, del cuidado hacia el otro y estar con el otro. Porque eso, no importa qué proyecto llegue, es un estilo de vida y es una conciencia social que nos va a generar ser cada vez mejores con cada uno de los que están con nosotros. Y solamente puedo intervenir en mí para contagiar al que está junto a mí. Eso sería lo que yo invitaría. A que no perdamos que esto puede seguir creciendo y puede seguir haciéndose, no importa en qué lugar estemos y qué proyecto. Yo quiero decir algo que tiene que ver con el acompañamiento desde aquí. Martín no se rajó, y lo digo así, de estar al lado a pesar de tanta turbulencia y permanecer en la administración, en el equipo, con tanto amor. Gracias, Martín. Cada uno acompañó este proyecto aparentemente desde la lejanía, pero yo sabía que siempre estaba José, que siempre estaba Gerardo, que siempre Marco me iba a poner los pies en la tierra para organizar y concretar los proyectos, que Ana siempre me iba a acompañar y también a poner con una radiografía crítica lo que estaba pasando. Y Gabino, el filósofo que ha estado todo el tiempo provocando reflexiones profundas. ¿Y estos qué somos? Esta comunidad que somos no necesita tiempo y espacio. Necesita corazón que hemos tejido en este camino que es nuestra vida. Y creo que hemos justamente hecho vida también nosotros mismos el proyecto. Gracias por eso. Yo les dije cuando empezamos que esto era algo muy diferente y para mí era muy importante. La verdad es que yo creo que el camino que sigue es un camino de reto. Creo que todas las comunidades de aprendizaje y para la vida que hoy existen, las que están en construcción y aquellas que a lo mejor empiezan a consolidarse, tenemos en conjunto un reto grande que es sacar a Jalisco adelante, que es trabajar por Jalisco, trabajar por las comunidades, buscar una mejor calidad de vida, que al final de cuentas en aquellas discusiones lo que estaba de fondo era eso, ¿cómo le hacemos para mejorar la calidad de vida de todos los que vivimos en este espacio? Entonces, pues creo que el reto es compartido. Johnny, muchas gracias, y yo lo vuelvo a decir, y creo que lo digo en nombre de que estamos aquí, porque nos sumamos a una invitación que nos hizo eco y que nos permitiste formar parte y sentirnos parte de este proceso de trabajo. Entonces, muchas gracias. Y bueno, no sé. ¿Hay algo más? Si no, ¿vas a dar la conocimiento, Karen?
Buenos días. Pues para concluir, para cerrar este conversatorio, hacemos la entrega de reconocimientos por la participación. Por estar aquí, mediante todos permisos. Para la maestra María Josefina Torres Méndez. Gerardo Coronado Ramírez. Gabino Olivares. Yolanda Quintero. Máximo Tejeda. Ana Paula García Ruiz. Y Mariana Guadalupe Camacho. También hacemos entrega de este libro. Quisiera compartirles este documento. Este es un documento especial. Es el recorrido de Recrea. Es una recuperación histórica de lo que ustedes han hecho posible. Muchas gracias, de verdad. Es una edición especial para ustedes. Sí. Muchas gracias. Gracias. Y bueno, quienes están por la transmisión, muchas gracias por acompañarnos. Nosotros terminamos este panel, pero bueno, no se despeguen, manténganse conectados. Si no pueden en un momento, conéctense en otro. Seguramente encontrarán cosas muy interesantes. Y en este espacio en especial van a encontrar la recuperación y el diálogo con aquellos que han vivido esta parte de las comunidades de aprendizaje en y para la vida. Que tengan un buen día y bueno, muchas gracias. Gracias.